Bueno, ya saben que estamos en vivo, nos pueden llamar ya mismo si quieren, ¿eh? Al 4535-0703 y 4535-0704. Abelardo Castillo este año habló en la presentación de la Feria del Libro y dio un discurso que fue tomado por los diarios, pues lo considero fundamental, donde habló del rol de la lectura y dijo cosas como que la lectura es un acto decisivo para la comprensión del mundo en que vivimos. Es el hilo para encontrar el camino hacia nuestra libertad. ¿Qué tenés para decir de todo esto, Abelardo? Que creo absolutamente en eso y que lo que exactamente dije es, porque me estaba refiriendo más que a la cultura, al problema de la educación y más que al lector de la feria del libro, al lector del Quijote o al lector de las obras de Shakespeare, al lector funcional, a ese lector que lee porque ha ido hasta primero o segundo grado, vale decir que entiendo la lectura como un acto funcional que permite desentrañar ese laberinto que es el mundo en que vivimos, pero en el sentido más trivial. Poder leer el nombre de una calle, poder ver dónde hay un hospital, poder leer el prospecto de un remedio que le puede costar la vida a tu hijo. Esa es la lectura que a mi juicio hay que fomentar y eso pertenece más que a la cultura, pertenece a la educación y eso a su vez pertenece a un orden que podríamos llamar el de una profunda modificación social, porque en nuestro país hay chicos que no llegan ni siquiera a esa instancia primera de poder ir al colegio, o que llegan y entonces en las estadísticas son considerados como alfabetizados, pero tienen que abandonar en segundo o tercer grado porque el padre lo necesita trabajar, lo necesita para trabajar o porque no puede de ninguna manera ya mandarlos al colegio. Esos chicos no leen un libro hasta los nunca más, en 30 años, son alfabetos en la estadística, pero son analfabetos por desuso. Lo que yo insistía es que en esos es también en los que tenemos que pensar, porque la ignorancia es la implementación del arma más formidable para quitarle la libertad a un pueblo, ¿no? Sin duda. Ahora, esto que vos estás diciendo, en la Argentina se debatió y hubo un proyecto educativo-cultural que fue quebrado en un determinado momento. Por eso la Argentina se distinguió durante tantos años como el país líder culturalmente de habla hispana, de América Latina, etcétera, ¿no? O sea, esto fue un retroceso espantoso. Que tengamos que estar diciendo estas cosas, ya está hablando de un retroceso. Y de un Esta retroceso era una idea que estaba clara. que viene desde hace bastante tiempo. Yo situaría el derrumbe de la educación, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cultura, más o menos hacia 1968, que fue cuando sube Onganía, que atomiza las universidades, que hay como un plan real para embrutecer al pueblo argentino. Exactamente, que empieza ahí, se atomizan las universidades, porque el problema de la cultura, además, hay que entenderlo, por lo que significa realmente la cultura. Cultura no son solo los libros. Cultura es desde la manera de saludarse de la gente hasta el modo de cantar, el modo de comer cuando tiene que comer, el modo de vestirse cuando tiene que ponerse. Todo eso conforma un ámbito que es la verdadera cultura. En la superficie de eso está lo que llamaríamos la cultura espiritual, los libros, el teatro, la filosofía, la música. Que es importantísimo, pero no se limita a eso. ¿Qué decís, Carlos? Que yo asistí, por suerte, a la experiencia de una muchacha que era analfabeta y se convirtió en alfabeta al cabo de 1 año y medio, más o menos, una campaña muy interesante. No solamente esta muchacha supo leer el diario, lo que decías, cambió ella. Era una muchacha retraída, modosita, con ciertos temores, y de pronto apareció otra mujer, porque sabía leer los carteles. Exactamente. Esto es el principio de la alfabetización, cambia la personalidad, porque ya tiene que ver con nosotros. Ya no se puede concebir una persona analfabeta. Quizás dentro de un tiempo tampoco se podrá considerar una persona que no conozca los trabajos de computación, ¿no? Pero eso será para el futuro. Ahora, saber leer y escribir. ¿Y cuánta gente en nuestro país hoy no sabe leer y escribir en profundidad, ¿no? ¿Ustedes coinciden en que hace falta una política coordinada
de educación, de cultura y de medios. Y yo creo Que desde ahí sí. se podría armar realmente una cosa. Y quiero recordar algo que dijo Gorostiza hace muchos años, cuando se puso en debate la finalización de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que alguien le preguntó, alguien dijo, bueno, que en un país donde tenían problemas económicos tan serios como chicos que se morían de hambre, si tenía sentido bregar por la biblioteca. Y Gorostiza dijo, espero repetir por lo menos parcialmente la Si no te critico. de tus palabras, que hay chicos que se mueren de hambre porque no hay biblioteca. Bueno, eso es un poco el discurso que dijo Di Tella el otro día, sería repetir exactamente eso, con las prioridades que hay en la Argentina. Sí, pero lo que Espacio dijo para la Di Tella cultura. es erróneo en el sentido que ubicó a la cultura en el gallinero. Y hay una cosa peor que el gallinero en Argentina, que es el chiquero. Y el chiquero es lo que nunca se compone. El chiquero sí que está en el fondo, pero siempre los dineros van a parar al chiquero. Y hasta en el chiquero yo metería la deuda externa heredada de gobiernos no democráticos y totalmente dictatoriales que han asumido luego los gobiernos democráticos. Yo pienso que se equivocó en la metáfora, porque además, si tu casa se incendia, lo más probable es que si tenés un Berni o un Alonso, eso sea lo primero que sacás también. Si mi casa se incendia, acabo de contestarlo en un reportaje que me hicieron en una revista, yo salvaría a mi mujer y mi biblioteca. Va a decir que la cultura no está en el chiquero. Nosotros conocemos a los griegos, pero no conocemos ni cómo eran políticamente ni cómo eran económicamente. Los conocemos porque siguieron Platón, Aristóteles, los trágicos griegos y los poetas griegos. Los que modificaron la idea general del mundo fueron esos hombres por su cultura. Exacto. Y no por su forma económica o política. Y te diría más, si nosotros trascendemos en el mundo es por nuestra cultura todavía, ¿eh? No sé si por otra cosa. En general, pero sí. Por nuestros intelectuales, sí. Nos vamos al corte y seguimos con Gorostiza y Abelardo Castillo. Bueno, Carlos Gorostiza, ¿qué querías decir? Quería sumarme a la felicitación que le hiciste a la gente que apoyó esta reivindicación, porque es una reivindicación en cierto modo. Creo que hay que felicitar también a la gente del gobierno que ha tomado esta medida, no tardíamente, creo que justamente lo tomó. Pero creo que hay que pensar... No estar nunca en el aire. Exacto, por eso, justamente. Pero yo quiero decir también que esto es transitorio. Todo lo que puede hacer un gobierno de este tipo es transitorio. Yo tomaba lo que decía sobre la educación. No puede haber una educación de un gobierno para que venga el otro gobierno y después la cambie. O que vengan los funcionarios y cambien lo que pasa en el Canal 7. Hay que establecer políticas. Una política de Estado. Los países serios y digamos que con historia larga tienen políticas de Estado. Entonces no puede venir un señor nuevo, votado por la gente, sí, pero a cambiar lo que ya hizo la historia, no otro funcionario. Y creo que esto es un deber de este gobierno que está dispuesto a cambios. Yo escuché hace un rato al presidente. Cambios. ¿Qué cambio mejor que hacer una política de Estado de la cultura y de la educación y de la salud? Que ya está casi anunciada. Está todo dado. Esto quería decir. Sí, es verdad, está todo dado, el tema está instalado, es lo que yo decía al principio, ¿no es cierto? Es que al establecerse el debate, al establecerse la discusión, los temas se ponen a la superficie. Yo te diría que este es exactamente el momento, todavía tenemos tiempo. No sé si dentro de unos años vamos a tener tiempo de modificar todo eso que se corrompió durante mucho tiempo, ¿no? Y hay algo que a mí me divierte, lamento tener que insistir con nuestro director de cultura, prescindiendo de las jerarquías, como dijo una vez Borges, hablando de un director de cultura, lo que ha dicho ese hombre que era Blas González, me pareció una estupidez, me lo dijo a mí Borges. Hay algo que incluso se lo ha defendido por su actitud, diciendo que es un hombre provocador, que es irónico, que sí. Pero no se le pide a un funcionario que sea un provocador, se le pide que sea eficaz. Provocador puede ser Charlie, y me parece bien. Provocador puede ser un escritor. Provocador y hacer hablar de vos lo podés hacer sacándote los pantalones. Si yo me desnudo en este momento, mañana todo el país va a estar hablando de que hubo un escritor argentino que sacó los pantalones en un programa de televisión. Rating, seguro. ¿Qué
sentido tiene desde el punto de vista eficaz eso? Ninguno. Entonces, creo que deberíamos cambiar ciertas modalidades y hacer lo que está proponiendo Carlos, ¿no? Acá hay que tener políticas reales de Estado. Exactamente, Y una de no las pasa por un funcionario. Claro, no pasa por un funcionario. Y una de las fundamentales es sin duda la educación en nuestro país. Ahora, el De todas secretario, maneras, el sí, secretario hace mal uso del chiste. Mm. Yo en cierto momento, cuando nos reunimos para hacer un boceto, un documento sobre la ley de radiodifusión pública, yo le entregué un folleto en una reunión que tuvimos y yo le digo, te pido que lo leas y que me llames. ¿Me vas a llamar? Sí, 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 seguro. Hizo una pausa y me dijo, palabra de político. Claro. ¿Cuál podía ser mi reacción? El silencio únicamente. ¿Sabes lo que pasa? Si es chiste, es un mal chiste, porque a tanta gente que trabaja en la cultura realmente le duele. Duele y molesta. Cada funcionario se tiene que ocupar de su área. Si el funcionario de cultura dice la cultura no interesa, bueno, ¿para qué está ahí? ¿No es cierto? Como que cada ministro tiene que pelear por su lugar, por su ministerio. Bueno, digamos, si dijera que no Es un interesa, contrasentido. si dijera que no interesa, podríamos hasta suponer que quiere que interese. Pero empezó diciendo, y creo que hasta al tomar su puesto, que en realidad no le interesaba. Que no le interesa, ¿no? Y Eso lo dijo de entrada. Sí, y cuando hubo asumió. algo bastante grave, que es decir, al gobierno y a mí no nos interesa. No puede un funcionario hablar de todo el gobierno. Está hablando del presidente de la República, del vicepresidente, está hablando del Parlamento, está hablando de la Suprema Corte, está hablando de todos los demás ministros, claro. ¿no? Pone en boca de todos. Pone en boca de todos una cosa que es bastante grave de decir, Y ¿no? por Sí. extensión de nosotros. Claro, justamente. Y por extensión de nosotros. Carlos Gorostiza, fuiste secretario de Cultura. ¿Por qué, Nunca te hablas, escuché ¿Por qué hablas de esos tiempos hacer perdidos? esas declaraciones. ¿Cómo no? Las hacía y luchaba por ellas, pero bueno, así me fue. Y de vos dependía también Canal 7, porque en esa época Canal 7 dependía de la Secretaría de Cultura. Bueno, ¿no? recuerda cómo ha sido aquella época de Canal 7. Ah, Fíjate en los diarios, las revistas, las cuentas. No fue tan mal, pero fue poco tiempo, con Mario Sábato en la dirección, ¿no? Claro que había que sobrepasar ciertas ¿Y cosas, por qué ¿no? fue poco tiempo? Bueno, porque yo tuve un estrés, antes se llamaba de otra manera, antes se llamaba, ¿cómo se llamaba antes? En francés se decía antes, surmenage. Surmenage. Sí, surmenage. Y antes se llamaba cansancio. Sí. Y me tuve que ir, porque yo no me acordaba qué quería decir australes, ¿no? Entonces me tuve que ir. Pero era un momento en donde se pudo hacer acá ATC, Argentina Televisora Cultural. Ese era el plan. Y era muy posible, Bueno, muy ojalá se posible. retome. Claro que es muy posible. ¿Aceptarías algún cargo No. si te ofrecieran? ¿Por qué no, Abelardo? Estoy por principio en contra de los cargos, digamos que mi... Pero alguien los tiene que asumir, Sí, por convengamos. supuesto, aquellos que son eficaces para los Ah. cargos. Yo creo que soy tal vez relativamente eficaz escribiendo libros, tomando determinadas posiciones ideológicas, pero asumir un cargo implica una enorme vocación de trabajo en ese cargo que yo no sé si estoy capacitado a hacer, sin contar con mis remotos orígenes anarquistas que me hacen desconfiar por principio de todo cargo. Pero creo que lo fundamental es que para hacer un cargo tenés que ser muy eficaz en ese cargo, muy seriamente tomarlo como tu proyecto de vida y dejar de lado entonces todo aquello que no es el cargo. Yo no sé si soy capaz de hacerlo eso pensando en mi literatura o Ese en... es tu proyecto de vida. Claro, justamente. A mí me sedujeron hablándome de mal rol, De mal rol, claro. pero fue un mal rol. Ah, mal rol. El modelo era mal rol. Yo sé que están intentando comunicarse con Mempo Giardinelli, parece que no. Qué lástima, porque Mempo Giardinelli escribió, no sé si la leyeron, ayer un artículo salió en Página 12, muy interesante, yo hubiera querido hablar con él, sobre la importancia de este momento, hablando de esa frase remanida, pero creo que en este caso se puede aplicar de que crisis es oportunidad, a raíz de todo lo que había pasado estos días en el área de cultura, y Es diciendo cierto, justamente esto, es cierto. que en este sentido puede ser una oportunidad de establecer de una vez por todas políticas, ¿no? Políticas públicas para cultura. Lo que ocurre es que hay un miedo en el hombre por el cambio. El hombre tiene miedo al cambio. Hoy estamos sufriendo Pero guerras. no va tan mal, Estuvimos Carlos, sufriendo que, guerras ¿no? por el petróleo, cuando no se trabaja sobre la energía eólica y la energía solar, por ejemplo, que son posibles, que van a ser posibles y realidad en el futuro. Pero la gente tiene miedo al cambio y los intereses se montan arriba de este miedo al cambio.
Por eso no se cambian tantas cosas. Pero vos coincidís con lo que yo decía al principio, que yo noto que la sociedad está cambiando. Es un momento propicio, por eso insisto en lo que este gobierno puede tomar en sus manos estos problemas, ¿no? Sí, yo creo que puede y que debe. Y debe. Y que es exactamente eso, es el momento propicio. Es cierto que tenemos miedo al cambio, pero eso ya es que no es un problema nacional. No, y condición humana. Claro, es la condición humana, se nota en los chicos, ¿no? Cuando vos a un chico le contás un cuento, entonces Caperucita fue por el caminito, pero antes pasaba otra cosa, que le ponían a Caperucita la comida en la canastita, etc. Quieren que le cuentes siempre el mismo cuento. Y crecemos y a veces queremos que nos cuenten siempre el mismo cuento y tenemos miedo de empezar con un cuento nuevo, ¿no? Si no es peligroso. Claro. Eso es el conservadorismo. Exactamente. Pero no fue tan mal con el cuento viejo en los últimos años. Con el mismo cuento. Con el mismo cuento. Valdría la pena cambiarlo. Les agradezco mucho que hayan venido. Me parece que es muy importante que estén hoy ustedes acá hablando de todo esto. No, es importante que esté esto acá otra vez. Sí, acá además estamos. quiero de nuevo darte mi apoyo y felicitarte porque significa que tu programa era visto como el de Quiroga y significa algo para la gente. Y si querés te cuento algo que me sucedió en el taxi que parece inventado. A ver. Venía hablando con el taxista y le decía a la calle que quería tomar porque tenía que llegar a tiempo acá, ¿no? ¿Qué hacen? Quería yo que traiga gente. No, le voy a probar los 7 locos. Dice, como el libro de Roberto Arlt, ¿no? Y te escuchaba y además hizo una enorme defensa del rol cultural de Canal 7 en la Argentina. Hay mucha conciencia. Me acaba de ocurrir en el taxi, parece inventado, pero es exactamente así. Por eso, mira, esto que estás diciendo es importante, porque yo estos días escuché cosas como la cultura elitista y demás. Realmente, si pensamos que esto es elitista, no sé. Que Sarmiento es elitista. Claro, Sarmiento es elitista. Cervantes es elitista. El Martín Fierro es elitista, por favor. ¿No es cierto? Apuntemos alto y nos va a ir mejor, creo yo. Gracias, gracias de verdad. No se vaya, que ya están los periodistas acá para charlar con nosotros. Bueno, muchos mensajes, gracias, como siempre. Marisa de Villa Urquiza para Gorostiza y Castillo, que están haciendo un muy buen debate, felicitaciones. Úrsula de Colegiales, quería dar un mensaje de apoyo para el programa y felicitarlos. Bueno, son todos por el estilo. Gustavo de Capital, la alegría de que vuelva el programa. Lidia de Palermo. Clara de San Miguel expresa su alegría y además su respeto a Abelardo Castillo. Nélida de Belgrano, felicitaciones por el programa. Bueno, y hay más. Si tenemos tiempo, después leemos. Yo les agradezco y les sigo agradeciendo porque realmente si este programa está acá fue por todo esto, por ustedes. Bueno, la Asociación Periodistas, Mónica Gutiérrez, Isidoro Gilbert, Carlos Gaveta, se reunieron a raíz de todo esto que ha sucedido con el ministro Alberto Fernández. Y a mí me interesa que cuenten qué pasó en esa reunión porque yo creo que es muy importante que se siga adelante con todos estos temas. No solo los medios públicos, sino una serie de temas que ahora ustedes me van a contar. Carlos. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando nos reunimos con Alberto Fernández, este programa y el de Osvaldo Quiroga habían sido repuestos. Sí, porque fue todo muy rápido. Claro, sí. Y por lo tanto, respecto a esto había poco que decir, en todo caso comentarlo. Y además, nosotros teníamos previsto ver al presidente más bien, porque queríamos una entrevista con él, pero bueno, había el viaje a Guadalajara, la gripe, había una serie de problemas que fueron postergando la cosa y lo de tu programa y el de Osvaldo lo precipitó. Cuando llegamos a ver a Alberto Fernández ya estaba Pero resuelto. se pudo avanzar con los temas. Eso Claro, no... pero es que llevábamos otros puntos Claro. además. Uno era la despenalización del delito de calumnias e injurias. ¿Por qué no que lo es- explicás eso? Porque es importante que la gente... Se trata sepa. de esto, no se trata de una despenalización en general, sino referida al eventual delito de calumnias e injurias cometido contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es decir, que si un funcionario público se siente agraviado por una información X,
puede acudir al Código Civil, pero no al penal. Esto tiene una larga historia internacional, es un fallo que tiene décadas, de New York Times, el diario norteamericano, versus un señor, Sullivan, era Sullivan o Wade, bueno, no recuerdo bien, pero bueno, se sentó jurisprudencia en ese sentido. Y para explicarlo simplemente, la idea es que un funcionario público, por las funciones que tiene delegadas de la ciudadanía, tiene naturalmente expuesta su figura e incluso su reputación en función de las cosas importantísimas que está siendo delegadas por el conjunto de los ciudadanos. Y que en consecuencia, si alguien comete un error al informar sobre su actuación o sobre su persona, eso debe ir por el fuero civil, porque de otro modo la amenaza de que vaya por el fuero penal atentaría contra la libertad de expresión. Exactamente. Entonces la jurisprudencia es que es más importante que se garantice la libertad de expresión que eventualmente el honor de este ciudadano. Esto, termino, dio lugar a la doctrina de la real malicia, que consiste en que un juez, si el ofendido, en este caso el funcionario, prueba de que efectivamente la información era falsa, lo que tiene que probar a continuación es que el que dio la información falsa lo hizo con la real intención de perjudicarlo, es decir, que sabía que era falsa. Exacto. Porque los periodistas a veces acudimos a fuentes que... Puede deslizarse una información falsa, sí, pero sin fuentes, alevosía, sin intención. Claro, son fuentes en las que confiamos, Por que a su vez pueden tener sus propias fuentes erróneas, Seguro. de modo que el funcionario público es cierto que está más expuesto, pero está más expuesto porque le ha sido delegada una responsabilidad muy grande. Y en última instancia tiene la posibilidad de acudir a la justicia civil. ¿Qué reforma habría que hacer para que esto se implementara? Bueno, nosotros, la Asociación Periodistas, impulsó un proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados con la firma del senador Yoma, en su momento, en 1999, creo que fue Isidoro, ¿no? Y la firma del senador Genú, es decir, un peronista y un radical. En aquel momento, desde los presidentes de la Rúa, Menem, de la Rúa y Duhalde, para ir en orden cronológico, se comprometieron a apoyarlo, es decir, manifestaron su adhesión. Pero ahí sigue el proyecto en una especie de limbo porque los funcionarios necesitan esta herramienta. Hay una situación relativamente reciente que, si bien no involucra a un periodista, sí involucra a un funcionario público al más alto nivel y a una dirigente de la oposición. Me refiero al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a Elisa Carrió, donde hay un trámite iniciado ante la justicia y después se retira la causa, lo que habla de un espíritu en el mismo sentido del que estaba hablando Carlos, ¿no? De la despenalización. Hablamos en sede penal, no en sede civil, digamos, ¿no? Y referido muy especialmente a lo que tenga que ver con la situación del funcionario público y del periodista, ¿no? Del común de la gente. Como una manera de restar, de sacar de escena un eventual instrumento de muy fuerte presión para el trabajo del periodista. Que lo puede condicionar. De eso se trató. Yo lo que quería decir, no sé, Isidoro, si querías hablar algo, que cuando nosotros, la entrevista a Alberto Fernández se pide el día lunes, no recuerdo la fecha, el lunes pasado. 24. El lunes pasado, y el pedido de audiencia se acelera en función del levantamiento de los dos programas, que nos enciende como una luz roja al interior de la asociación. La Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente tiene justamente esa función, el de estar atentos a situaciones que puedan vulnerar ese bien jurídico que está tutelado en la Constitución, que es el de la libertad de expresión. Por supuesto. Digamos, en ese sentido, solo intervenimos en ese sentido, no somos una organización de tipo gremial, somos una asociación que tiene un objetivo... la libertad de expresión. Bien, para trabajar en el sentido de resguardar la libertad de expresión. Perfecto. La audiencia fue concedida muy rápidamente, pero en el interín, en esa cuestión de horas, se produjo también una reconsideración muy saludable de una decisión que se había tomado, no se sabía muy bien, inspirada en qué principios rectores. El 25 ya nos avisaron que volvían los programas. Bueno,
La asociación pidió la entrevista el día lunes, la entrevista fue concedida para el viernes y la verdad que fue una entrevista sustanciosa en el sentido de que se pudo hablar extendidamente y pudieron presentar, además de las preocupaciones que tienen que ver con la función de un canal público como es Canal 7, con otras cuestiones como la ley de acceso a información. Eso pero bueno, también es muy importante. Isidoro nos va a explicar qué es la ley de acceso a la información. No, pero me gustaría referirme a esto que abrió Mónica. El propio jefe de gabinete reconoció que ellos habían ya tomado, habían aconsejado levantar la sanción, llamémoslo así, de los programas, pero cuando llegó el pedido de audiencia, dieron la orden, con lo cual quedó de manifiesto una cosa muy grave, es decir, la relación estrecha entre el gobierno y el medio. Y el medio público. Y entonces esto abrió la posibilidad de empezar a abordar a fondo el tema del canal público, que es nosotros presentamos un proyecto, le llevamos un proyecto, por supuesto no el detalle, porque ¿de qué se trata? Ustedes hoy han sido repuestos, pero mañana pueden ser nuevamente sacados, u otros. Sí. Entonces, nosotros creemos que los medios públicos no deben ser oficialistas, no deben ser medios del gobierno, son los medios de la sociedad. Y queremos avanzar en ese sentido. Nosotros entendemos que eso es parte de nuestro programa de libertad de expresión y hemos, digamos, hablado, el propio jefe de gabinete propuso la formación de una comisión especial. Queremos ver qué pasa, queremos ver cómo se forma esa comisión, si realmente cumplen con... Sería un paso muy importante. Y estamos atentos. El hecho del levantamiento o el anuncio del levantamiento de los programas puso foco en una situación y nos llamó la atención en este sentido. ¿Se levantan 2 programas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué criterio? Porque la dirección de un canal, aún de un medio público, como es Canal 7, tiene derecho a conformar su propia programación, armar su grilla. Eso. El tema es que consultados muchos acerca de cuáles eran las razones por las cuales o a cambio de qué se levantaba esto para poner no se encontraban criterios ciertos. Por el contrario, aparecía como una zona de confusión y argumentos que no eran sustentables desde el lugar del quien administra la pantalla de un canal público. De allí que la propuesta de la Asociación de Periodistas, considerando que estamos frente a un gobierno que tiene intenciones de producir cambios y cambios interesantes e importantes en el diseño de muchas cosas públicas, reconsidere la función del canal público, como medio de comunicación, el Canal 7 y otros medios públicos. El Canal 7, desde que existe, es un canal del gobierno. Exacto. Es Vos un has canal trabajado acá tantos años, al principio de la democracia, esto fue siempre He así. trabajado 12 años ininterrumpidos adentro del canal y probablemente haya pasado abajo este techo mucho más tiempo que en la calle. En esos 12 años el resto de mi vida. Seguro. Digamos, entonces desde ahí puedo decirte lo que yo vi y viví acá adentro. Este fue siempre un canal del gobierno. Del gobierno militar, del gobierno radical, del gobierno menemista, del nuevo gobierno, del gobierno de la Alianza y del gobierno... Y está pensado hasta por los que trabajan acá adentro como un canal del gobierno. Resolver este tema no tiene que ver con que venga un periodista más o menos progre a decir lo que se le ocurra a Canal 7 y tenga la libertad de decir lo que se le ocurra. Porque no es así, no se trata de eso. Es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con un diseño para lo que queremos de un canal. ¿Cómo hacemos de lo que ha sido siempre un canal de gobierno, un canal del Estado? O sea, de todos. Eso es. Y a la hora de definir los diseños de programación, este canal necesita equipamiento. Mirá lo que es esto. Yo todo esto lo vi en 70 y pico, es lo mismo. En esa época lucía todo como la NASA. Ahora estamos en 2004. Se fue deteriorando con los años. Podemos ir a un corte, llega hasta el último lugar de la frontera. Mónica, porque este tema da para más. Ya volvemos, no se vaya que se... Cualquier cantidad de mensajes, no voy a poder leer todos, pero yo los guardo, les puedo asegurar que después los leo para mí, los guardo. Pero una cosa que me marcaba recién Carlos Gavetta, y tiene razón,
la gran mayoría son de mujeres y sospechamos que es porque los hombres esta noche están viendo el partido y no nos están viendo a nosotros. Capaz que pasa por ahí, no sabemos. Bueno, con respecto a lo que decía Mónica, que por supuesto compartimos todos, la mayoría, diríamos todos los países con democracias sólidas, estables, consolidadas, tienen un sistema de medios públicos. Acá nos falta todavía establecer qué queremos del canal, para qué existe su razón de ser, y a partir de ahí lograr tener una ley, un estatuto, algo, porque no hay ni siquiera un estatuto en Canal 7, con todo esto nos hemos enterado, que hable de justamente eso, objetivos, razón de ser. Entonces después la programación se acomoda, ¿no es cierto? Si hay un proyecto. En este momento todavía no lo hemos logrado hacer. En 20 años de democracia, esa es una asignatura que tenemos. ¿Querías decir algo más? Que te veo que No, está bien. Pero quizás sería interesante volver sobre la conversación que tuvimos con Fernández sobre el tema medios públicos. Eso es lo importante, que desde aquí se avance. Claro, porque no es solo Canal 7. El Estado argentino tiene la agencia TELAM, que es una agencia importante, tiene Radio Nacional, que es una radio que llega a todo el país, y Canal 7, que es un canal importante. Habrá que equiparlo, pero ese es un problema que se hace rápidamente, no es ese el problema. El problema de Canal 7... El problema de fondo no es ese, claro. El problema es que aquí, claro, el problema es que aquí, como en tantas instituciones públicas, hay una superposición de gobiernos, de inquietudes, de iniciativas, hay contradicciones, hay conflictos internos, digamos todo lo que hay que decir, no vamos a entrar en detalles porque además... Y entonces, hasta ahora los gobiernos, un mucho porque lo han utilizado para sus fines, como decía Mónica hace un momento, y un poco porque meterse en estas cuestiones es muy complicado. Entonces, hablando de todo esto con Fernández, nosotros le dijimos, mire, hay antecedentes internacionales de esta cuestión. Y muy importante. Por ejemplo, yo vivía en Francia cuando François Mitterrand, ante una situación relativamente parecida, pero en todo caso muy conflictiva, formó una comisión de Estado, es decir, con relación directa con el presidente de la República, y con atribuciones, que se llamó el Consejo Superior del Audiovisual, integrado por una periodista muy importante, muy respetada y muy conocida, independiente, legisladores, sindicalistas, una comisión pequeña, nada burocrática, pero con mucha capacidad técnica y con mucho respaldo oficial. ¿Qué hizo esa comisión? En 6 meses elaboró un informe sobre el Estado e hizo una serie de proposiciones. Yo leía el otro día. Perdón, durante esos 6 meses la opinión pública se enteró de lo que pasaba. Claro. Porque Fernández nos decía, y ustedes irían a Canal 7 y nosotros, o a cualquier otro medio, y nosotros le dijimos, ni locos. ¿A trabajar? A trabajar, claro, o hacerse responsables. La idea era a resolver eso. No, Es decir, también estaba un poquito la idea de parte del DL, que es legítima y es válida en el sentido de que el canal está abierto a todos los periodistas, cualquiera sea su manera de pensar, de ver, y que esto está bien, pero digamos, nosotros fuimos como una asociación no a buscar un espacio de trabajo que todos lo tenemos y de sobra, sino a proponer que entre todos nos pongamos a pensar qué deben ser los medios públicos, a pensar de una vez por todas para qué el Estado tiene un canal y en tal caso cuáles deben ser los ejes desde los cuales ese canal se diseña. Claro, y en ese Entonces sentido, salió la idea de ahí viene el ni locos, es decir, cualquiera de nosotros personalmente puede conseguir un productor y hacer un programa aquí o donde sea, no está prohibido, no es imposible, es agradable y todo lo demás. Ahora, hablando de medios públicos, de que este Estado tenga, como tiene el Estado francés, como tiene el Estado británico, medios que estén a disposición de la ciudadanía y no de cada gobierno que viene. Por ejemplo, para que la gente entienda esto, los conflictos que suele tener el gobierno inglés con la BBC. Bueno. Yo estaba en París hace poco... hoy durante la Guerra de Malvinas, es algo que también, no sé. claro. Thatcher tuvo unos problemas maneras, muy serios con la BBC. No son diseños fáciles de encontrar porque en la televisión española hay problemas enormes y de hecho ahora después del atentado, el día previo a las elecciones en las que terminó imponiéndose el Partido Socialista Obrero Español, las consignas en la calle anti-PP, anti-Partido Popular,
arrastraban primero a Aznar, segundo a Rajoy y tercero al director de la televisión del Estado, al director de noticias de la televisión del Estado. A raíz de esto que decís, el otro día leía declaraciones de Fernando Savater, que vino a Buenos Aires ahora en la Feria del Libro, y contaba Savater que fue convocado por Zapatero junto a 7 intelectuales españoles para rediseñar la televisión pública española. Que, ¿sabés qué pasa? Esto es parecido a lo que se planteó el otro en los día oídos de Zapatero deben todavía repicar la consigna que el sábado anterior a las elecciones en la calle, el grupo de gente que rodeaba al PP decía televisión, manipulación, televisión, manipulación. Bueno, esta era la consigna pero tomó el mensaje. Y ahí interviene el aspecto cultural del que hablaban Abelardo y Carlos en el bloque anterior, Sí. porque evidentemente en la sociedad española ya aprendió de alguna manera la importancia que tiene el hecho de que haya medios del Estado y que por lo tanto, siendo del Estado, le pertenecen a los ciudadanos. En la medida en que el gobierno del PP se apropió descaradamente de los medios públicos españoles, a punto tal que hubo un fallo de la Corte Suprema que le obligó al director informativo, que en este momento no me acuerdo su el nombre, pero sí. Sonaba más que Aznar en la calle. No, lo obligó, un fallo de la Corte Suprema lo obligó a volver a emitir, casi un año después, una manifestación obrera que hubo en Madrid durante una huelga, porque la información había estado tan parcializada que la Corte Suprema Española obligó al canal estatal a cubrir la información de nuevo un año después. Mirá, acá se trata de decisiones políticas muy fuertes. Se puede conversar, tener una charla muy amable, prolongada. Hay que ver, porque la ley sobre real malicia, de esta que hablaba Carlos, es que está durmiendo el sueño de los justos. Ningún gobierno quiere avanzar con esta ley. Entonces, tuvimos una discusión con el jefe de gabinete sobre el particular, porque no estaba muy convencido de la necesidad. No está convencido. No sé si al final de la reunión... da sus argumentos y los escuchamos. Buenos argumentos, interesantes, etcétera, pero... Sí. Entonces, se trata de que hay que instalar todos estos temas en la sociedad. Exacto. Por eso el tema No están instalados. claro, como el tema del canal público, bien lo contaban mis compañeros, se trata ahora de ver si se forma esa comisión, cómo en la sociedad se va instalando, qué problemas hay que vencer. Pero esto necesita sobre todo una gran decisión política del gobierno. Nosotros solos no lo podemos resolver, pero podemos ayudar. Lo mismo con a el que tema esto... de la ley de acceso a la información. Sí, nosotros también llevamos el otro punto con el que aprovechamos para hablar con el jefe de gabinete de ministros fue el tema de ley de acceso a la información que tiene media sanción de diputados pero que pierde su estado parlamentario en este año. Claro, porque hace muchísimo tiempo. Hacemos un corte chiquito y explicamos eso, porque todavía nos quedan unos poquísimos minutos. ¿Es así o nos vamos? Tenemos otro bloque. Ya volvemos. Bueno, no nos queda nada. Yo quería hablar de la ley de acceso a la información, pero los invito otro día, prométanme que vienen, pues yo quiero seguir con estos temas. No, te vamos a mandar a Horacio Berbisque, a Joaquín Morales Solá y a María Ciudadana que estuvieron en la reunión. Está bien, y seguimos adelante con todo esto. Por lo que dije en el bloque pasado, todos hombres ahora, como diciendo acá estamos, no todos ven fútbol. Me voy. Hasta la semana que viene, que la pasen bien y muchísimas gracias.